Muy buenas noches, familia. Que el Señor bendiga inmensamente a cada uno, dando gracias a Él por la oportunidad de retomar, como es todos los jueves, el espacio, ¿verdad? Esta oportunidad de meditar en temas devocionales, específicamente nuestro tema general, pero el mayor de ellos es el amor. Hay muchas cosas que aprender y muchas cosas que practicar en el cristianismo. Hay muchas cosas que nos van a acompañar hasta el fin de nuestras vidas, pero ninguna de ellas es más grande que el amor. La lección de esta noche, ya en nuestro devocional número 46, avanzando también en el capítulo 13 de la primera epístola a los Corintios, esta lección 12 lleva por título: El amor no se irrita. No hay nada más acorde a las escrituras que la doctrina bíblica del amor. Sin embargo, pocas cosas son tan mal interpretadas. Lamentablemente, el ser humano ha limitado el amor a ser simplemente un sentimiento o una emoción. Y por eso escuchamos a los esposos diciendo, ¿qué hago si ya no la amo? Y a la esposa, ¿qué hago si ya no lo amo? Y así creyendo los hijos o los padres que no aman a sus hijos porque no tienen esa sensación en el pecho, o el enamorado o la pareja, esa sensación en el estómago de aquellas maripositas. Entonces piensa que, como dice el mundo, se acabó el amor. Pero el verdadero amor no está tan restringido o tan limitado como lo ve el mundo. Porque el concepto bíblico del amor, como ya hemos aprendido, pero no nos cansamos de recalcar, representa el carácter correcto en la persona que lo da y los motivos en su máximo esplendor. Es decir, el esposo no dice que ama a su esposa simplemente porque tenga las mismas maripositas, entiéndase el lenguaje figurado, en el estómago que tenía cuando se conocieron en aquella universidad, en aquel colegio, en la misma congregación, sino que sabe que la ama porque él tiene la intención, la voluntad, y se esfuerza y se sacrifica por el bienestar de ella, independientemente de si eso le representa a él un gran sacrificio, o aunque ella no le devolviera lo mismo a cambio. Eso es el amor. Por eso, cuando generalmente un padre dice, yo me sacrifico, yo hago todo lo que puedo para que ustedes puedan tener lo que necesitan, está diciendo que te ama. Obviamente, también tiene que, así como provee en la parte material, también tiene que decirte, o también tiene que haber dado los frutos o las pruebas para poder decirte, yo te doy tiempo para escucharte, yo te doy tiempo para compartir contigo, yo te doy tiempo para atenderte porque te amo. Entonces vemos una voluntad y vemos una acción. Eso es el amor, y no tanto el tema de las emociones. Ese es otro tipo de amor, pero es un amor imperfecto e inferior con respecto al verdadero. Entre las muchas características que identifican al amor verdadero se encuentra aquella que dice en Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 5, que él no se irrita. El amor verdadero no se irrita. En este punto se convierte en nuestro deber y urgencia examinar este atributo del amor. Así que pasemos brevemente al primer punto de esta noche, como es la definición de irrita en este hermoso texto. La palabra irrita en este caso proviene del término griego paroxuno, que significa, como vemos en pantalla, irritar, provocar, incitar a la ira. Es una disposición de vida. El cristiano no es irritable. El cristiano no es amargado, como le decimos generalmente aquí en nuestro país. El cristiano tampoco es resentido. Si está siendo controlado, ha aprendido y está dando fruto del amor verdadero. Entonces, el amor verdadero es una disposición de la vida en la cual estas y otras características desagradables, de mal gusto
y perjudiciales para el alma propia y la de los demás, pues no se ven en nosotros. Aquel que está bajo la influencia de ese tipo de amor del cual habla el apóstol Pablo, no es propenso, no es susceptible, no es fácil que provoquen en él una ira violenta o que provoquen en él que se exaspere o que trate a los demás con exasperación. Es una persona que manifiesta un amor serio, pero tranquilo y paciente. Él, el amor verdadero, observa las cosas de manera sobria, ¿no? Cuando hablamos de alguien en sobriedad, generalmente lo relacionamos con la bebida alcohólica. Es alguien que no está bajo los efectos de las bebidas intoxicantes, pero también una persona sobria es una persona equilibrada, una persona que mentalmente está bien centrada, decimos también aquí en nuestro país, es decir, sabe qué es lo correcto y lo incorrecto y actúa de acuerdo a los principios. Y aunque esta persona que está bien centrada, que es sobrio, pueda ser herida por los demás, por cualquier otra persona, él controla su temperamento, restringe cualquier impulso que tenga en su persona para agredir a otro o responder al mal con el mal, y por eso se dice que esa persona ha llegado a dominar sus emociones. Repito, la persona que tiene o que ha aprendido el amor verdadero, que da el amor verdadero, es una persona que no tiene el temperamento más dulce del mundo. Probablemente tenga un temperamento volátil, tenga un temperamento incendiario, tenga un temperamento difícil. Eso es así porque ya venimos con cierta predisposición desde nacimiento a cierto tipo de temperamento, ¿no? Eso es inevitable. No todos vamos a nacer con el mismo temperamento, pero aquel que ha nacido con un temperamento complicado o difícil, lo va a restringir y lo va a dominar. Entonces allí se dice que ese amor no es irritable. Lo opuesto a esta disposición, obviamente, es que seamos un fosforito, como también decimos acá, o seamos volátiles, seamos fáciles de prender o incendiar. Es ser propenso a la ira. Un temperamento que se enciende en un instante no es precisamente un crédito para el carácter de nadie. Es más, yo he escuchado a personas diciendo eso como si fuera una gracia, como si fuera algo de lo que se sienten orgullosos y los escuchas con aquel tono, ¿no? Bueno, a mí que ni me toque porque yo me prendo enseguida, yo soy como el Alka-Seltzer, etcétera, ¿no? Ya le hice propaganda sin querer a aquella marca de medicamentos, ¿no? Pero, ¿por qué decirlo con orgullo si eso no es ningún tipo de virtud, eso no es ningún tipo de bendición? Es una característica en la personalidad de alguien, pero no precisamente para bien. Salomón escribió en Proverbios capítulo 16, verso 32, lo siguiente: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. En otra parte de la escritura, Santiago, capítulo 1, versículos 19 y 20, leído en la versión Dios habla hoy, porque es más clara, dice, en este texto por lo menos: recuerden esto, queridos hermanos, todos ustedes deben estar listos para escuchar, en cambio deben ser lentos para hablar y para enojarse, porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. Sin embargo, ni el proverbista ni el escritor de la epístola a los Santiagos, el autor de la epístola de Santiago nos está diciendo que el cristiano que ha aprendido el amor verdadero no debe indignarse por absolutamente nada y en ningún momento debe enojarse en la vida. No, eso no es lo que están diciendo estos autores bíblicos. Somos impotentes para guiar a los hombres hacia Cristo si nosotros no reaccionamos de manera adecuada a la maldad, a la injusticia, a la rebeldía ante Dios. Es decir, en una sola frase,
si nosotros no reaccionamos de manera opuesta y firme al pecado. Se dice en la Escritura que Pablo, mientras estaba en la ciudad griega de Atenas, viendo a su alrededor todo lo que estas personas consideraban divinidades y cómo les adoraban y se inclinaban ante ellas y en algunos casos les dedicaban cosas inmorales porque sus propios dioses supuestamente estaban de acuerdo con esto y lo esperaban. Dice que, hablando de Pablo, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Si Pablo no se hubiera indignado, no se hubiera enojado, si no se hubiera sentido totalmente contrariado por el pecado de la idolatría en Atenas, entonces no habría adoptado una postura de combate contra ella. El amor nunca se va a expresar con un espíritu áspero, amargo y resentido hacia ninguna persona, pero se va a oponer al pecado, a la injusticia, a la mentira, a la maldad, en cualquiera de sus formas, donde quiera que se encuentre. Aquí es donde debemos discrepar con el muy respetable y reconocido, aunque denominacional, comentarista bíblico Adam Clarke en cuanto a la conclusión que él alcanzó analizando este punto. Porque él llegó a decir en uno de sus famosos comentarios, generalmente se dice que aunque un hombre pueda sentirse profundamente irritado contra el pecado, puede sentir preocupación tierna por el pecador. Cualquier tipo de irritación es incompatible con el autogobierno y en consecuencia con la paz interna y la comunión con Dios. Esta afirmación, amada familia, es falsa y totalmente inconsistente con el concepto de amor en el Nuevo Testamento. Solo hace falta leer los primeros 3 capítulos del libro de Apocalipsis para ver que nuestro mismísimo Señor Jesucristo se vio indignado, se vio molesto, contrariado por el pecado que existía en las iglesias de Asia. Por lo tanto, el amor, cuando es como debería ser, es capaz de elevarse por encima de todas las tentaciones de irritarse, aunque frecuentemente puede sentirse justamente indignado. La ilustración, hermanos, para este concepto de el amor no se irrita, no puede ser otra. Nunca encontraremos una mejor ilustración, un mejor ejemplo que el de nuestro Señor Jesús. La imagen en pantalla no pretende ser una representación precisa de su físico, de su persona, pero lo usamos como vía de ilustración para traer a nuestras mentes el personaje bíblico, en este caso nuestro Señor y Dios. Vemos en nuestro Señor el supremo ejemplo de alguien que no se dejó provocar por los ataques a su persona. De hecho, cuando vamos a Primera de Pedro, capítulo, este texto está mal aquí, es Primera de Pedro, capítulo 2, los versículos 21 al 23. O sea, la cita está mal, el texto sí está correcto. Primera de Pedro 2, 21 al 23 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quedamos asombrados por la naturaleza tranquila, controlada, apacible de Jesús en situaciones que fácilmente provocarían a cualquier hombre. Nuestro Señor, en primer lugar, sometió por completo su voluntad a nuestro Dios y Padre en medio de las situaciones más difíciles que alguien pueda experimentar en esta tierra. Así que no importa qué ejemplo me des, tu jefe, tus compañeros de trabajo, tus vecinos, no hay nada que tus familiares, no hay nada en tu entorno que se pueda comparar a lo que enfrentó Jesús. Y dice la Escritura que Él lo enfrentó con ese carácter, lo enfrentó con esa tranquilidad,
con ese dominio de sus emociones, de su espíritu, que quedó para nosotros como un ejemplo. Por lo tanto, no es imposible alcanzar ese nivel que él mostró en medio de estas situaciones, pero no lo vamos a alcanzar definitivamente si primero no hacemos lo que él hizo primero, que se haga tu voluntad y no la mía. Él es, por lo tanto, nuestro ejemplo en todo, pero especialmente en esta lección, en cuanto a la sumisión a la voluntad de Dios, incluso ante las más difíciles provocaciones y situaciones que nos quieran llevar al límite de nuestra paciencia. No se dejó provocar para devolver golpes o insultos y rebajarse al nivel de aquellos que tan injustamente y tan ferozmente lo maltrataban. De manera similar, nosotros hoy no debemos permitir que el mal comportamiento de los demás determine cuál va a ser nuestra propia forma de actuar. Por eso aquel pensamiento que persiste por allí de que mi actitud, dice, lo veo siempre por ahí en los estados, en las redes sociales, dice, mi actitud depende de tu actitud. Si quieres que te trate mejor, piensa cómo tú me estás tratando a mí. No, señores. En el cristianismo no funciona así. En el cristianismo nosotros estamos aprendiendo el amor perfecto, el amor verdadero. Y nuestro ejemplo es el Señor Jesús, el amor en persona. Y el amor en persona solamente se enojó y solamente se indignó cuando se le faltó el respeto a Dios, cuando se actuó de manera irreverente en la casa de Dios, cuando se enseñó falsedad. Por supuesto que se indignó, se molestó y nosotros tenemos la misma libertad de indignarnos, molestarnos y contrariarnos en esas circunstancias. Pero cuando el insulto iba dirigido a él como persona, cuando el maltrato iba dirigido a él como persona, él lo soportó y él no devolvió el insulto, no devolvió el golpe, porque el amor no se irrita. Hasta aquí, amados, nuestra lección número 12, el amor no se irrita. Que nuestro Padre Celestial nos siga bendiciendo, sobre todo con oportunidades para aprender y para desarrollar en nuestras vidas un amor así por todos, especialmente por nuestro círculo más importante, nuestro círculo más cercano, que son nuestros familiares. Bendiciones, amada familia.